cordiales, Honduras. Esto es Televicentro y esto es Canal 5. Esto es el programa Vanegas. Gracias por permitirnos acompañarles este domingo, aunque les acompañamos, por supuesto, de una forma inusual. Nuestro programa, que habitualmente se emite desde el estudio Rosario Sagastume de Ferrari, en las instalaciones centrales de Televicentro, en el Boulevard Suyapa de la capital del país, este día se desarrolla desde distintos sitios, porque tendremos a una mayor distancia de lo habitual a nuestro interlocutor para nuestra entrevista de este domingo y su servidor, acatando las disposiciones de la empresa y acatando, por supuesto, las directrices de las autoridades centrales del país en esta emergencia sanitaria. Les saluda desde la biblioteca de mi estudio, en donde todos los días a lo largo de los últimos años he dibujado la historia de este país, tratando de aportar un poco de lucidez en los análisis para que haya una construcción de una opinión pública beligerante y que podamos todos contribuir a generar un mejor país. Es un gusto, de cualquier manera que sea, con todas las limitaciones que las circunstancias imponen, poder saludarles hoy a una nación convaleciente, a una nación que tiene el corazón apretado en un puño, viendo cómo el mundo está perplejo, asistiendo a una temporada de terror originada por el coronavirus, que ha puesto prácticamente manos arriba o de rodillas, por usar metáforas, a la sociedad mundial. Reyes, príncipes, empresarios, famosos, poderosos, artistas célebres, campesinos, obreros, famosos y anónimos, todos en riesgo ante una amenaza sanitaria de carácter global. Hemos visto cómo desde el mes de diciembre en la China se originó una pandemia que, como muy pocas veces en la historia de la humanidad, ha puesto contra las cuerdas a los sistemas sanitarios de los países más poderosos de la Tierra. Por decenas de miles se cuentan hoy los contagiados por el coronavirus, COVID-19. Lamentablemente también, por decenas de miles se cuentan hoy las víctimas mortales de esta pandemia. Países poderosos como la China, como los Unidos, como la vieja Europa, Alemania, Inglaterra, Italia, España y otras naciones del globo terráqueo convalecen hoy y han tenido la obligación, como medida de políticas públicas, de encerrar en un confinamiento hasta ahora indefinido a sus sociedades para evitar una más veloz propagación de este demonio. Hoy estamos aquí, emitiendo el programa Vanegas en esas circunstancias especiales, con un país que lleva ya la cuenta terrible de muchísimos contagiados y probablemente de un subregistro que, al conocerlo, nos espante, con muchas víctimas mortales ya. Un solo hondureño que fallezca nos duele en el alma. No digamos los números que ya a este domingo estamos alcanzando. Hoy conversaremos en el programa Vanegas en el ánimo de aconsejar, en el ánimo de entender mejor las magnitudes de esta pandemia, con un brillante hondureño que ha dedicado los mejores esfuerzos, los mejores años de su vida, su talento al estudio, a la investigación y al ejercicio de la medicina. El doctor Omar Videa nos acompaña en el programa Vanegas para una interesante conversación. Buenas noches, si se puede decir buenas noches. Saludos, doctor Videa. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, don Darío Vanegas. Es un enorme placer el poder tener esta oportunidad que usted me ha brindado en esta noche para saludarle, para poder llegar a miles y miles de hondureños que domingo a domingo siguen su gustado programa, y esperamos que esta conversación
nos lleve a puntos importantes en relación a reflexiones que deberíamos de seguir tomando para que eso lleve a un buen actuar en relación a esta gran alerta sobre la pandemia mundial como lo es el coronavirus, tanto en el mundo como en nuestro país, que no es la excepción. A pesar de que son días de ventisca y huracán, como diría el poeta doctor Videa, es la impronta de este programa elaborar una caricatura en vivo. Entonces, le propongo un plan. Voy a elaborar aquí en mi estudio una caricatura que le voy a ir mostrando durante el proceso de la elaboración a toda la teleaudiencia que nos acompaña este domingo. Y al final del programa voy a hacer una fotografía de la caricatura y se la mando por teléfono, si a usted le parece, para que usted la comparta con el público. ¿Está de acuerdo? Será un honor tener la oportunidad bueno, de que nos pueda graficar a través de su arte. ¿Qué expectativa tiene con una caricatura, doctor Videa? Bueno, yo tengo un dicho que la pobreza y la elegancia no se esconden, así es que esperamos que salga a la luz. ¿Qué pretende usted? ¿Coaccionarme? ¿Meterme un poco de miedo? No, nomás que, como siempre, lleve a su pluma la realidad como siempre usted lo hace. Muy bien. Con el peinado, ¿cómo decidimos? Bueno, dicen que en este momento entre menos cosas portamos es mejor, así es que menos focos de contaminación tenemos. Magnífico. Voy a empezar a elaborar una caricatura para usted, doctor Omar Videa, que iré, por supuesto, detallando en la medida en que transcurra nuestra conversación. De nuevo le agradezco porque en medio de tanto trabajo que tiene en estos días el personal sanitario y usted particularmente, dedique una hora de su domingo también para hacer esta especie de pedagogía a la que estamos llamados los medios de comunicación. Es usted internista, ¿no? Es correcto, soy egresado del posgrado de Medicina Interna formado aquí en el Hospital Escuela, en aquel momento universitario, y tuve la oportunidad y la dicha de estar un tiempo en Japón estudiando, gracias a la cooperación japonesa, obtuve una beca para formarme en el manejo de enfermedades metabólicas y diabetes, que me permitió ingresar al sistema público desde el año 2010. Comenzamos los estudios y hemos participado en nuestro ejercicio profesional público en el Hospital Escuela desde el año 2013 y en el año 2017. Metabólicas, ¿cuáles se encierran? Enfermedades metabólicas tienen que ver con trastornos como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la prediabetes y todo lo que involucra esos trastornos que van con el estilo de vida. Entonces allá en Japón aprendí a tener manejos integrales donde no pasaba solamente por la parte farmacológica, sino que en estos trastornos metabólicos la estrategia fundamental es cambios en el estilo de vida, aprender a orientar a la población y formar centros en los cuales nos permite capacitar a las personas sobre cómo hacer la actividad física, cómo adaptar los conocimientos en relación a las limitancias que pueden existir, tanto de recursos para realizar una actividad en particular y, por sobre todo, también sin olvidar el aspecto de la nutrición, o sea, la dieta. Deduzco entonces que nos abarca a todos, no a un segmento de pacientes en particular. Correcto, lastimosamente en nuestro país los estudios que venimos realizando en el área de investigación científica desde el año 2014 nos arrojan que nuestra población anda aproximadamente en un 70% de trastornos nutricionales. O sea que estos trastornos relacionados con el sobrepeso, la obesidad, en el pueblo hondureño anda aproximadamente que 7 de cada 10 personas en Honduras tienen algún tipo de esos trastornos y que condicionan su sistema inmunológico, que lo hablaremos más adelante seguramente, y que hoy en día es un punto que la humanidad está tratando con mucha beligerancia en el sentido de que estas condiciones, estas enfermedades metabólicas están incluidas en ese grupo de riesgo del coronavirus o de mayor severidad de esta condición cuando usted tiene un diagnóstico de este tipo. Por eso es oportuno hablar con usted hoy aquí, doctor Videa, y en la medida en que podamos hablar en relación con su especialidad, evidentemente que tendremos que hacerlo en el transcurso de nuestra
de nuestra entrevista. ¿Qué cargo tiene usted en el Hospital Escuela, doctor Videa? En el Hospital Escuela soy el director de la clínica de diabetes. También hago mi labor docente porque de base soy maestro de educación primaria. Esa fue mi primera carrera que estudié y ingresé a trabajar con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el año 2015 y soy docente y coordinador del 5º año de la carrera de medicina. Y también participo como docente en el posgrado de medicina interna, que son pues, los jóvenes que están en formación para ser internistas. Está usted en investigación y ética también, ¿no? Correcto, coordino la comisión, presido la comisión de ética e investigación científica del Departamento de Medicina Interna. Ahí toca estudiar, pues, sobre todo muchos trabajos que los jóvenes y personas quieren hacer en relación a la investigación en el área de la salud. Damos dictámenes y vemos la aplicación en relación a los conceptos y principios éticos internacionales en el actuar médico. Doctor Videa, en términos así muy pedagógicos, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus es, pues valga la redundancia en términos, es un virus, es un microorganismo que tiene la capacidad, como todo virus, de mutar con facilidad o de expandirse con facilidad. Este pertenece a microorganismos que, igual que los virus son las bacterias, son los hongos, son los parásitos, como grupos de sustancias o partículas que pueden llegar a nosotros a causarnos a un grado de afectación en el organismo cuando estos nos invaden. Entonces, este virus tiene una especie de corona en la parte superficial que, pues, lógicamente al tener contacto con nuestras células, hace una adhesión que posteriormente lleva a una multiplicación y que en ese sentido comienza una lucha con nuestro sistema inmunológico para poder contrarrestarlo. Es ahí que cuando el virus penetra a nuestro organismo se desarrolla una reacción donde nosotros estamos poniendo nuestra contraparte ante una agresión, pero dependiendo cómo esté en nuestro sistema de defensas, hará o no un tipo de reacción que pasará asintomático, como ocurre en esta condición en el 30% de las personas que no les da síntomas, pero tienen el virus adentro, o tener la condición de desarrollar síntomas leves, que eso es aproximadamente el 80% de las personas que contraen o incuban el virus en su organismo, y habrá un 20% que sí les dará condiciones mucho más críticas o síntomas más graves que los pudiesen llevar a una unidad de cuidados intensivos en un 5% o a una mortalidad que inicialmente en el virus se planteaba que iba a estar aproximadamente en un 2.3%. Doctor Videa, ¿por qué le dicen este tipo? ¿Es que es una familia de coronavirus? Es correcto. Han existido desde los años 1960 distintos tipos de coronavirus. Este último es el que hemos visto que ha sido de manera más agresiva. Y más que la agresividad del virus, es la capacidad de mutación, la capacidad de expansión, la capacidad que tiene de contagio. Y por ende, pues, con esa capacidad. ¿Un virus se transforma, doctor? Un virus puede multiplicarse, un virus puede reproducirse o replicarse. Para eso necesita un cuerpo. Ese tipo de mutaciones me las explica después de una pausa, ¿le parece, doctor Videa? Perfecto. Vamos a detener por primera vez la andadura del programa Vanegas este domingo especial a través de Canal 5, El Líder. Siga con nosotros, por favor. Estoy muy agradecido porque en medio de la circunstancia que rodea al mundo y particularmente a nuestro país, ha decidido usted y su familia acompañarnos un domingo más a través de Telecentro. Aquí ninguna circunstancia nos impide ser parte de la familia hondureña con televisión inteligente. Canal 5 y todos los canales de la Corporación Telecentro acompañamos a Honduras en las buenas y en las no muy buenas. Y aquí estamos, contribuyendo con la familia hondureña, con buenos contenidos, con contenido de calidad, con informaciones al minuto,
Y con programas que como este, hoy dedicamos a hablar del tema del momento, del coronavirus, para contribuir con nuestra teleaudiencia a entenderlo mejor y evidentemente a que tengamos conciencia de la magnitud de este lío que tiene de rodillas a todo el sistema sanitario del mundo. Hacemos televisión inteligente todos los días y particularmente en este programa quiero agradecer el valioso trabajo de un equipo formidable de profesionales que desde sus casas están haciendo posible hoy la emisión del programa Vanegas bajo la conducción acertada e inteligente de nuestros productores, particularmente de nuestro líder en la producción, don Juan José Núñez, talentoso profesional de la televisión, en quien, por supuesto, de quien tenemos muchísimo agradecimiento. Gracias, equipo de Televicentro, porque hoy demuestran una vez más por qué son los mejores, por qué son siempre los líderes. Muchas gracias por eso. En el programa Vanegas hoy continúo conversando y también elaborando una caricatura de nuestro interlocutor Omar Videa, que locuta muy bien usted, doctor, modula muy bien su voz. Es que usted tiene también un programa de radio los fines de semana, ¿no? Es correcto, tuve la oportunidad de contarles que en el año 2007 incursioné en los medios de comunicación. Yo particularmente soy humorista también, don Darío. Soy imitador de... Te cuento, dirigí un programa en una estación nacional durante aproximadamente 3 años. Es imitador, me dijo. Correcto. Imito aproximadamente 50 personajes y desde los 17 años empecé en este mundo también y a los 22 llegué a radio y tuve mi programa que se llamaba en aquel entonces En Broma y en Serio, una manera diferente de contar la noticia. ¿Y qué tipo de personajes ha imitado? ¿Perdone? ¿Qué tipo de personajes ha imitado? ¿De la farándula, de la política? ¿De dónde? Más de la vida política. Más de la vida política, expresidentes, candidatos presidenciales, personas del medio futbolístico también. Hemos tenido la oportunidad y la bendición de que nos ha permitido a todos el poder utilizar ese talento de la voz y que después, bueno, ya surgió la oportunidad en el año 2018 para el complejo de estaciones de emisoras unidas y especialmente con HRN de llegar a la radio, un medio, un mundo que cual lo disfruto mucho y ya con el área de la salud pues de mejor manera. Desde luego, de mucha utilidad para la opinión pública tener un médico al alcance de la radio, de mucha utilidad. Lo felicito por lo que hace, doctor Videa. Aclárame el punto que dejamos a medio camino en el primer segmento del programa. ¿El COVID-19 es parte de una familia? ¿No le falta, no les es suficiente a estos bandidos con ser uno? ¿Son muchos los coronavirus? Sí, lo que pasa es que el coronavirus tiene ciertas modificaciones que las hemos visto durante los años. Esto data, como le explicaba en un inicio, de los años 1960 y el virus ha ido teniendo algunas mutaciones. De hecho, la última mutación previa a la del coronavirus fue en el año 2012. Nada más que ha tenido relevancia en la actualidad, ya que esta forma o este modelo, si podemos utilizar un término para una mayor comprensión, este modelo último ha sido pues el que ha tenido un grado de mayor virulencia, que es la capacidad de infestación que puede existir de un microorganismo como este. Y los virus tienen esa capacidad, a diferencia de otros microorganismos, como le comentaba, bacterias, hongos, parásitos, porque estos, cuando encuentran un reservorio o un nicho como es el ser humano, tienen una capacidad de replicación fuerte, pero de la misma manera tienen un periodo de vida, o tienen una vida corta, por llamarlo de esa manera, porque cual sean las condiciones que usted tenga, el virus no puede permanecer en su organismo o este en particular por largo tiempo. Tiene una estancia, por llamar así, promedio de 14 días,
y que en algunos huéspedes se les ve afectado en un promedio hasta de 30 días. Pero lo que estamos viendo de su comportamiento tiene una estancia en nuestro organismo que va de los 14 días en promedio. ¿Cómo se transmite, doctor? El virus se transmite principalmente por lo que son las gotículas, ¿verdad?, de saliva que una persona contaminada o contagiada con el coronavirus expresa a través del toser. Cuando usted tose, esas gotículas se pueden ir de manera directa. Si yo toso cerca de una persona sana, entonces que puede entrar a través de 3 vías principales. De superior a inferior hablaremos de los ojos, de la nariz y de la boca. Esas gotículas pueden entrar de manera directa. Hay otro mecanismo que es el que ha sido el número 1 en contagios, y es el contacto a través de nuestras manos. Cuando usted tiene contacto con una superficie en la cual este virus ha permanecido y que tiene un tiempo de duración que dependerá, por ejemplo, si es el papel, que anda durando aproximadamente 8 a 12 horas, sobrevida. O sea que en materia inerte el virus sobrevive también. En los plásticos, en el cartón, en las superficies como... ¿Puede haber el microorganismo en papel moneda, por ejemplo, que de uso común y que va de mano en mano? Correcto, el tiempo es aproximadamente de 8 horas. Eso es lo que se ha certificado en los estudios internacionales que han hecho en relación al papel moneda. Por eso se invita a la población, y aprovecho acá para que en la medida posible tengamos menor contacto con lo que es el papel. Y hablaremos que al momento de tener contacto, entonces tendremos que tener nuestras medidas de barrera una vez que nos hayamos visto expuestos a estas condiciones. Entonces, retomando las medidas los medios de transmisión, el contacto de nuestras manos. O sea, pero quiero aclarar en esta noche algo importante. No es que por las manos se va a penetrar el virus hacia nuestro cuerpo. Nuestras manos son el vehículo, que lógicamente estamos en contacto con nuestros ojos, con nuestra boca. Entonces, con la mano lo llevamos a la nariz, a los ojos o a la boca. Es correcto, es el vehículo. Es el medio de transporte del virus que nosotros tomamos al saludar a una persona de manos, al poder tener un contacto con la mejilla, pero la mejilla no es el rozar mejilla con mejilla, sino que es el dejar saliva en la mejilla, porque el contacto que hablamos de los besos es de esa manera. O sea, estamos buscando siempre fluidos como la saliva, que sea el difusor de lo que es el virus. No digamos un beso de esos apasionados que serán los novios, ¿no? No, indiscutiblemente eso será un poco de diseminación masiva, diríamos, en este tiempo, y que habrá que tener esos cuidados también ahora al estar en casa, porque hay que estar libre de pecado para proceder a hacer una acción de ese tipo. Los novios también en cuarentena en ese tiempo. Es saludable siempre, por supuesto. Es saludable sin duda alguna, porque eso evitará que el contagio se dé. Entonces, estas son las principales formas. Y en superficie, doctor, por ejemplo, en una manilleta, en una estructura donde se abre una puerta, en un llavín, en un pasamanos, tantas cosas que uno toca normalmente al abrir la puerta del vehículo, la puerta de la oficina. Si hace algunos minutos le ha tocado una persona que tiene el contagio y que puede tener un residuo en sus manos, ¿se lo puede transmitir a otros? Perfectamente se lo transmite. Es por eso que, aparte de buscar el aislamiento, nosotros tenemos que andar, bueno, en este caso, si andamos con alta contacto con personas, nuestro gel de manos, que eso nos ayudaría a poder hacer una barrera contra ese contacto que hemos tenido. Es por eso, de esa manera es lo ideal, porque usted, como bien dice, yo toco un lápiz, yo toco una superficie y luego me toco las manos, mis ojos, mi nariz y mi boca, y me contagio. Entonces, es constante. No hay una fórmula que le indique a usted cuántas veces tiene que lavarse las manos
o cuántas veces puede o tiene que usar el gel de manos. Es cada vez que se exponga a una superficie de la cual usted tenga duda de que puede existir en esa área, porque no lo podemos ver. Son partículas de diminuto tamaño. Desde luego. Doctor Videa, ¿por qué es tan extraordinariamente alto el porcentaje de fallecidos en Honduras en relación con la cantidad de contagiados? Para hoy domingo, Honduras ocupa el primer lugar de los países latinoamericanos en el contagio. El contagio que ha llevado la proporcionalidad hacia la mortalidad, porque países en Latinoamérica los vemos con promedios altos. Por ejemplo, Panamá, que en sus primeras 2 semanas ya había estado cerca de un valor de los 1,000 casos, pero con una mortalidad que andaba por el 2%. ¿Por qué aquí es tan escandaloso esa cifra? ¿Perdone? ¿Por qué aquí es tan escandalosa esa cifra, tan alta? Aparte, porque en el contexto mundial sabemos que países como Italia han llevado a cifras de su mortalidad del 10%, pero ya en Latinoamérica podemos ya tener un análisis, porque tenemos países con casos mayores que el nuestro, pero con una mortalidad menor. Eso es debido a que, si analizamos los casos, un porcentaje de los mismos en nuestro país no han tenido la posibilidad de tener un diagnóstico temprano, Darío. Ese es un tema delicado, pero es importante con la responsabilidad del caso tratarlo. Es una responsabilidad del ser humano, del hondureño, diría yo, que si bien es cierto el mensaje que hemos dado a través de los medios de comunicación de quedarse en casa, de aislarse, eso no significa que si usted tiene los 3 síntomas clásicos de la enfermedad, que es oportuno mencionarlo en este momento y repetirlo, como la fiebre que es superior a 38 grados centígrados, siendo la normalidad un valor menor de 37, la tos seca, esa tos que no desarrolla, que no usted expectora, que no saca flema, tos seca, y la fatiga como los 3 síntomas cardinales de la enfermedad, donde la fiebre, en los estudios han reportado que 8 de 10 personas que acuden a un centro asistencial por coronavirus tienen fiebre. Ese es el principal síntoma, la fiebre. Entonces, nuestra población también parte se queda en casa, y se queda en casa padeciendo la enfermedad sin notificarla, y lo más delicado, sin buscar una asistencia para un diagnóstico temprano y las recomendaciones que se tienen que brindar hacia el seguimiento realizar a estas personas, porque nadie con esta enfermedad comienza con las complicaciones. Vea usted que este virus se comporta diferente al virus como lo es el dengue. ¿Cuál es la diferencia entre el coronavirus y la gripe o el dengue común? Me lo explica después de la pausa, si le parece. Perfecto. Vamos a ver. Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros en el programa Vanegas de Canal 5. Este domingo en una edición especial, fuera de nuestro estudio habitual, a donde esperamos regresar lo más pronto posible. Pero nada impide que el equipo de Televicentro haga llegar a sus hogares el programa Vanegas que emitimos habitualmente todos los domingos después de Noche de Gala por Canal 5. Aquí es nuestra cita. Este es nuestro espacio para compartir la inteligencia de nuestros invitados, que siempre se llevan en retribución a su generosidad una caricatura como esta que yo estoy elaborando hoy aquí en honor de nuestro invitado, el doctor Omar Videa, que ha tenido la gentileza de apartar una hora de su domingo para acompañarnos con sus consejos, con su conocimiento científico y evidentemente también posando para la caricatura que estoy elaborando aquí. De corbata azul aquí, muy a mi pesar, doctor, pero es así como usted este domingo y ni modo, representando los colores del país, ¿le parece? Es correcto, exclusivamente por mi país. En eso estamos de acuerdo. Qué bueno. Doctor Videa, son escandalosos
porcentaje de mortalidad del coronavirus en Honduras a diferencia de otros países del mundo? Ocurre, me dijo usted en el segmento anterior del programa, porque hay una tardada atención del paciente. Son más los casos que se presentan que los que son atendidos en los primeros estadios del problema. ¿Es así? ¿Esa es una de las causas? Es correcto. La intervención temprana repercute sobre la sanidad, sobre este problema, sobre la enfermedad. El hecho de actuar de manera pronta ante tener los síntomas y aunque estos parezcan leves, es importante tener una revisión médica, porque en la evaluación médica clínica el médico tiene la capacidad de poder determinar qué seguimiento le va a dar al caso y qué recomendaciones debería de seguir en casa de esta persona y qué signos de alarma debe de conocer para poder acudir de manera pronta al centro asistencial nuevamente, y si es lo contrario, identificación temprana para la actuación de manera pronta. Lo que ocurre es que en muchas de las áreas de nuestro país, exceptuando las ciudades mayores, digamos San Pedro Sula, Tegucigalpa, vemos las limitaciones que hay logísticas para la atención, y aunque parezca una enfermedad, y así lo es, que es un tratamiento sintomático, o sea que si tengo fiebre me quitan la fiebre, si tengo tos me dan un antitusivo, pero esta enfermedad puede evolucionar en un 20% de las personas que la presentan a casos graves. Y en la gravedad de estos casos podemos vernos involucrados en un aumento de la mortalidad. Países como los Estados Unidos, que ocupan el primer lugar, y creo que ese lugar lastimosamente no se lo quitará a ningún país, y esperemos que no vayamos a hacer nosotros, ha tenido la capacidad hasta cierto punto de reducir su mortalidad en base a la capacidad, valga el término de palabras, logística en la atención. Pero nosotros no nos podemos dar ese lujo de apostarle a un número de casos mayores y pensando que la mortalidad va a ser similar a lo que ha ocurrido en potencias como en Estados Unidos. Más bien nos acercamos a porcentajes de mortalidad similares a los de Italia. Y en la medida que los casos van avanzando, lógicamente la cantidad de esa tasa va en aumento y el número va en aumento, lógicamente, porque es proporcional a las personas contagiadas. Deme respuestas rápidas, doctor, para unas preguntas puntuales. ¿Cuáles son las diferencias esenciales entre los síntomas del dengue clásico, del dengue grave o de una gripe, de uno de esos catarros o resfriados salvajes que suelen darnos en estas geografías tropicales, con el coronavirus? La diferencia es la magnitud de los síntomas. En esas tres condiciones que usted ha mencionado bien, todas son transmitidas por virus. Hablamos del dengue, de la influenza o resfrío común y del coronavirus. Todos son transmitidos por virus. Todos causan en algunos de los casos fiebre, pero no son síntomas o no es el síntoma principal, por ejemplo, porque vamos a delimitar ahora el resfrío común con lo que es el coronavirus. En el coronavirus, el 80% de las personas que se infectan, que tienen la enfermedad, desarrollan fiebres, y son fiebres altas. En el resfrío común puede pasar, ¿sí?, por el acompañamiento de una tos o con estornudos, molestia de cuerpo, pero no va de una magnitud mayor. No son síntomas que, bueno, la mayor parte de la población en algún momento lo hemos tenido, un resfrío, una gripe, que ha pasado y que a lo mejor en la mayoría de los casos no ha imposibilitado el hecho de continuar haciendo nuestras labores diarias. En el coronavirus es más fuerte la fiebre. Es mucho más fuerte, es una tos sofocante, tos seca, que vean, los estudios reportan que la tos puede durar hasta 19 días desde el momento que inicia, y que la fiebre ha promedio duración de 13 días. Tos seca, me dijo usted, sin flema, ¿no? Sin flema. Fiebre alta. Fiebre alta y la fatiga, el cansancio. Malestar general. Mucho dolor. Mucho dolor. Duele la cabeza, duele la garganta. Lo otro, con el resfrío común suelen durar periodos de 3 días en promedio. En el dengue, la enfermedad dura aproximadamente 7 días, pero solo los primeros 3 a 5 días da fiebre.
pero la persistencia de la fiebre y el decaimiento que lo manda a la cama de manera directa desde el primer día que comienzan los síntomas, eso hace ver la gravedad y es una evolución de la enfermedad que no termina en una semana. Más bien a la semana hay que estar alertados porque ahí comienzan los síntomas de la dificultad respiratoria, que es un dato. En todas las personas, en todos los pacientes, independientemente de que tengan algún padecimiento concomitante, que tengan alguna enfermedad, algún padecimiento crónico, en todos los pacientes el coronavirus tiene el mismo desarrollo, el mismo proceso. No, en algunas personas el virus entra, tiene un periodo de incubación, que ese es el tiempo de la negociación entre el virus y nuestro sistema inmunológico y las valoraciones para ver qué reacciones van a tener en nuestro organismo. Ahí se está generando la batalla, digamos. Correcto. Esa batalla está durando en promedio 3 días, porque en la mayor parte de los casos, en el día 4 de que el virus entró a nuestro cuerpo, comienzan los síntomas, pero hay un porcentaje, aproximadamente puede llegar a un 30%, que pasa de manera inadvertida. 30%. Primer consejo, entonces, al primer síntoma, acudir al médico rapidito. Es correcto, porque en este momento ya el nexo epidemiológico de que si estuvo o no en contacto con un migrante, eso ya fue al inicio. En este momento, así es. Hasta que no se demuestre lo contrario, todo el que tiene fiebre y tiene tos es sospechoso hasta que no se demuestre lo contrario. Muy bien, ahora continúe con el desarrollo del tema en relación del virus en relación con otros padecimientos. Ok, entonces en los padecimientos crónicos, como el tener cardiopatías, enfermedades del corazón, ya sean estas arritmias, trastornos en la válvulas cardíacas, cardiopatía isquémica, haber tenido un infarto, haber tenido una angina de pecho, estas condiciones junto a la hipertensión, la diabetes, el cáncer, las enfermedades inmunológicas como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y el cáncer y todas estas condiciones que tienen un común denominador, defensas bajas. Entonces, lógicamente, entra el virus con mayor potencia porque la barrera de resistencia no es lo mismo que ante una turba que usted se ve enfrentado con un grupo de seguridad, no es lo mismo que lo estén cuidando 2 policías a que lo cuiden 100 ante un ataque que va a tener de 50 individuos. Entonces, las defensas están marcadas así. Cuanto más contención tengamos, con el ejemplo, mucho menos propenso estaremos a que llegue a la barrera que está cubriéndonos a nosotros y protegiéndonos. Esa es la diferencia de por qué estas enfermedades se vuelven contraproducentes cuando el virus entra. Ahora, ¿qué ocurre con ese paciente cuando ya llega al hospital? ¿Cuál es el manejo hospitalario que le da la ciencia médica? Cuando ya llega el paciente con ya datos de gravedad, porque aparte de los síntomas clásicos, tiene la dificultad respiratoria que inicia en el día 7. O sea, ese aumento de las veces que usted respira. Usted está respirando normalmente entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Eso usted lo puede contar en su casa. Si ya está respirando más de 22 veces por minuto, ya representa, según las normas, un signo de alarma, que independientemente haya tenido fiebre o no, o haya tenido una tos que haya sido leve durante los primeros días, alguien que tiene dificultad respiratoria de manera súbita, es el momento para acudir al centro asistencial y que con toda seguridad quedará bajo una unidad de observación, porque inicialmente se mide la oxigenación. Hay aparatos que miden el porcentaje de oxígeno que está en nuestro cuerpo. Si ese está bajo, entonces le ponen oxígeno suplementario y probablemente hasta ahí llegue el caso. Pero si su dificultad respiratoria es mayor, puede ser que llegue directamente a requerir un respirador artificial, que a tanto ha sido polémica en el país. Muy bien. Antes de que me explique lo de la respiración asistida, explíqueme por favor, ¿qué muestras le toman al paciente para hacer un examen en el laboratorio? Correcto. La muestra con la cual se dispone en este momento es un hisopado faríngeo, o sea, y se introduce un hisopo largo y se obtiene ahí de la faringe, de la boca, al fondo de la boca, usted saca una muestra de ahí, la
protege en un tubo especial y eso es conducido a un laboratorio que en este momento certificado está el Laboratorio de Virología de la Secretaría de Salud. Eso aproximadamente está tardando, ha mejorado los reportes en relación al tiempo del dato, si es positivo o negativo. El resultado aproximadamente tarda 8 horas. Con ese reporte entonces se toman las decisiones y las medidas. Si ese caso está negativo, entonces uno comienza a pensar que los síntomas obedecen ya sea la influenza o el resfrío común o otras enfermedades que también pudiesen ser dengue. En el siguiente segmento, doctor Videa, después de esta pausa, que es la última del programa Vanegas de este domingo, le pediré que nos explique en qué consiste la respiración asistida, por qué es imprescindible, qué es una unidad de cuidados intensivos, cuántas tenemos en Honduras y en la expectativa que ustedes los médicos han planteado, estadística en mano, cuántas unidades de cuidados intensivos se necesita, tomando en cuenta la experiencia de otras naciones, para enfrentar una tormenta como la que estamos enfrentando. ¿Le parece? Después de una pausa. De acuerdo. Detenemos el programa Vanegas por última vez. Siga con nosotros, por favor. Doctor Videa, ¿qué es un respirador artificial? ¿En qué consiste y cuál es su importancia para los pacientes de coronavirus? Es un pulmón de tipo artificial que suplementa el oxígeno o el aporte de oxígeno que el cuerpo requiere ante una condición como el coronavirus que infecta y lleva la destrucción de algunas células pulmonares que impide que usted pueda realizar ese intercambio de oxígeno. Entonces, la respiración y la oxigenación como producto final es necesario para la vida. Entonces, si usted no tiene ese aparato que sustituya sus pulmones, entonces, lógicamente, estará en un riesgo alto de mortalidad porque es un órgano indispensable para nuestra vida. ¿Todos los pacientes de coronavirus llegan a hacer neumonías? No, aproximadamente la neumonía se puede estar dando en un 15%. Un 15% es lo aproximado y del total de los pacientes que tienen coronavirus pueden llegar potencialmente a una unidad de cuidados intensivos, que es un centro o una área hermética, estéril, que hay diferentes máquinas que hacen el monitoreo continuo del cuerpo, de sus signos vitales y que eventualmente el aparato principal de esa área es el respirador artificial. ¿Qué es una neumonía, doctor Videa, así en palabras muy simples? La neumonía es la ocupación de pus de un espacio en el pulmón donde debe de haber aire. ¿Y esa neumonía es la que obliga a que inmediatamente que se detecta se necesite un respirador artificial? Sí, correcto, porque debe ser un espacio vacío, debe ser como una habitación sin camas. Si le empezamos a poner camas, mesas, sillas, el principio fundamental para lo cual fue creado, que era un espacio vacío para que ya no cumple entonces el pulmón. Se hiciese la depuración, entonces esa ocupación lleva consigo que haya una deficiencia respiratoria. ¿Cuántos respiradores artificiales hay en Honduras? En nuestro país hay alrededor de 50. La Secretaría en su primera adquisición hizo 140. A la llegada de 140 ventiladores andaremos aproximadamente por unos 200 y requiriendo mínimo, diría yo, de unos 1.500 ventiladores ante la proporcionalidad que puede haber de casos en el país. Es decir, ¿se tienen en este momento 200 siendo optimistas? 200. Y que si pueden estar atendiendo 200 personas simultáneamente. Se pueden, pero todavía en proceso de habilitarnos de manera completa a pesar del tiempo que llevamos de la pandemia, todavía no están todos en este momento operando. ¿Por cuánto tiempo usa un respirador artificial un paciente de COVID-19? Lo usa en promedio
14 días a 20 días es el promedio mundial del uso de un ventilador mecánico, pero hay que aclarar que esto puede ser, hay personas que por infecciones respiratorias pueden estar un mes en un respirador. No se le puede quitar a nadie que ya se le puso, aunque el pronóstico sea malo. Desde luego. ¿Y el respirador artificial es lo único que hay en una unidad de cuidados intensivos? ¿Qué otros aparatos, qué otros equipos hay allí? Cardíacos que se instalan para estar monitorizando el ritmo del corazón, estar viendo temperatura, estar viendo oxigenación, estar viendo presión arterial, y lo más importante también el recurso humano, porque en esas áreas 24/7, si podemos utilizar el nombre, hay personal capacitado, licenciadas en enfermería con orientación en cuidados intensivos, intensivistas o médicos internistas que tienen que guardar su estancia completa, no son visitas las que se hacen médicas, es estancia permanente en esas áreas, y que aproximadamente por cada área de estas o por cada paciente con un respirador artificial deberían de existir por cada médico no más de 3 pacientes, lo que significa también que se requiere una logística humana, porque no es tan solo el número de personas, sí se requiere también médicos que están bajo la supervisión. O sea, yo como internista no puedo estar al cargo de 10 pacientes en un respirador artificial porque requieren una atención mayor. No debemos de pasar a un máximo de 3 pacientes por médico en un respirador artificial, si bien es cierto, las normas dicen que es un médico, un paciente. Claro, por supuesto. Nos queda mucho por hablar, doctor, ya no nos queda tiempo. Le invitaré para que en una fecha próxima podamos ponernos de acuerdo y que conversemos acerca de estos temas, porque por supuesto hay muchísimo que informar al pueblo de Honduras. ¿Tiene un teléfono a mano, doctor, para poderle compartir la caricatura que he estado elaborándole? Por supuesto, ahora le puedo enviar ya el contacto para recibir magnífico. Con agrado. Yo estaba elaborando aquí una caricatura. Este es el dibujo con el que voy a honrar su presencia en el programa este domingo especial. Voy a hacerle una fotografía, se la envío y usted le comparte al público. Esa es la manera que hoy tengo de entregarle el dibujo. Esperaremos en físico, indudablemente, para aquí lo estoy enviando. Las áreas de trabajo. Ya se la envié, ¿la tiene? Ahora, bueno, una infinidad de reportes de audiencia. Primero vamos a llegar hasta su contacto, porque la gente ha estado muy pendiente e interesada en el tema del programa, lógicamente, y hablar del coronavirus no es la excepción para guardar la atención del pueblo hondureño. Ahora aquí ya la tengo. Ya la tengo. La voy a mostrar. Ahí está. Bueno, yo le ofrecí una caricatura. En realidad es una foto, doctor Videa. Bueno, habemos personas que somos iguales en caricatura y somos iguales en el físico, y bueno, evidentemente demostró hoy la calidad y capacidad que usted tiene con ese lápiz. Muchas gracias, doctor Videa. Tiene ahí la caricatura con la que honramos su presencia en el programa. Antes de despedirnos, quiero que por favor responda a mis últimas inquietudes con una sola palabra, si le fuera posible, doctor Omar Videa. ¿Cómo califica el coronavirus? Mortal. ¿Cómo califica nuestro sistema de salud? Deficiente. ¿Qué es lo peor de esta emergencia sanitaria en el mundo? La falta de conciencia. ¿Hay algo positivo que pueda rescatarse? Unidad familiar que nos va a llevar este tema. ¿Por qué se llama COVID-19? Porque son las siglas que va coronavirus, co de corona, vi de virus y de infección, de disease en inglés, y 19 por el año en el cual se dio el primer caso. ¿Qué sienten los médicos ante la imposibilidad de ser respuesta? Impotencia. ¿Con cuánto califica el gobierno por la gestión que ha hecho en Honduras de este problema? 7%. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer todos?
Quedarnos en casa. ¿Qué espera usted de la sociedad en general, de los médicos, de la ciencia y de todos los seres humanos cuando esto pase? Mayor compromiso para la vida. Gracias, doctor Videa, por su comparecencia hoy con nosotros en este programa único de la televisión. Espero que se haya sentido cómodo entre nosotros. Ha sido un gusto y le tomo la palabra, que no sea la primera ni la última vez que le acompañamos. Es un placer. Le espero en el próximo, el futuro más próximo, doctor Videa. Muchas gracias por haber estado aquí. Mucha fuerza, mucho ánimo a todos los médicos, a todos los profesionales, a todas las enfermeras, a todos ustedes. Mire lo que hago yo. Aplaudirles y darles todo mi agradecimiento por todo lo que hacen. Para servirles. Gracias, doctor Videa, y gracias a todos los médicos de Honduras que ahora, renunciando mucho más si cabe a su comodidad familiar, a su comodidad personal, hoy están al pie de la cama, cuidándonos, cuidando la salud de la humanidad. Por supuesto que lamentando que tengan tan exiguos instrumentos para poder enfrentar una epidemia como la que hoy ha rebasado los presupuestos de salud de todo el mundo. Ha rebasado el coronavirus la capacidad de atención de la ciencia médica en todo el mundo, incluyendo los países donde los diputados, donde los parlamentos aprueban presupuestos que de verdad sean presupuestos que le sirvan a la población. No digamos, no va a superar sistemas como el nuestro, que tienen tan estrechos márgenes de posibilidades, con la pobreza con la que funciona nuestro sistema sanitario. Pero esperemos que esto se resuelva con la contribución de todos, y lo que cada uno puede hacer es quedarse en casa. Quédese en casa. Defienda con eso su salud y la salud de su familia. Aquí estaremos nosotros para acompañarles siempre. Muchas gracias a todos por su preferencia para el programa Vanegas este domingo a través de Televicentro. Gracias. Cuídese mucho. Permanezca en casa. Adiós.